gracias a Dios porque Él ha sido bueno con nosotros, ¿verdad? Y damos la bienvenida a quien nos visita el día de hoy. Nos está visitando por ahí el hijo de nuestra hermana Lupita, de nuestros hermanos Rodríguez, ¿verdad? Bienvenidos. Bueno que están aquí el día de hoy, ¿verdad? Es un placer tenerles. Nuestro hermano César, ¿verdad? El Señor de nuevo, aquí la miramos. Está la familia de nuestro hermano Alex, ¿verdad? Keila y Pablo, bienvenidos. Qué bueno que nos acompañan el día de hoy. Bueno, el día de hoy quiero compartirles, ¿verdad? La semana pasada predicaba un poquito acerca de lo que son las palabras de afirmación y seguridad, y pues el día de hoy traigo una segunda parte de este tema. Y voy a pedir que me acompañe por favor a Isaías capítulo 58. Estaba en Samuel, por eso se me vino a la mente. Isaías 58, versículo 11. Amén. Sí, y también busque por ahí en su Biblia Romanos 8, capítulo 8, versículo 32. Isaías 58, 11 y Romanos 8, 32. ¿Ya está ahí conmigo? Dice la palabra de Dios de la siguiente manera ahí en Isaías capítulo 58, versículo 11. Dice: Jehová te pastoreará siempre, dice ahí. Y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, dice, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Romanos 8, versículo 32 dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y hace una pregunta: ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Hacemos una oración. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor Dios, porque sabemos que en ella encontraremos, Señor, la vida eterna, como lo declara Jesús ahí en San Juan 5. Padre, te damos gracias porque sabemos que tenemos vida a través de tu palabra, Señor, y tu palabra es quien nos transforma, Señor, quien nos lleva, Padre, a poder vivir, Señor Dios, agradándote, Señor, en todo, Señor, cada día, Padre. Gracias porque pones el querer como el hacer en nuestro corazón, de esforzarnos, Señor, por agradarte, Señor, por permitirte transformarnos a través de la renovación de nuestro entendimiento, Señor. Gracias por tu palabra. Queremos pedir, Dios, que nuestros corazones, Señor, y nuestras mentes estén confiados en ti, Padre, que podemos centrar nuestra atención en tu palabra, Señor Dios, poner atención a lo que quieres hablar a nuestra vida. Espíritu Santo, habla a nuestro corazón, ministra nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra, Padre. Te pedimos, Señor, que tú hagas, Señor, lo que tengas que hacer en cada uno de nosotros. Y si hay alguna carga, alguna preocupación, alguna situación en la vida de alguno que está presente hoy o que está escuchando, Señor Dios, a través de la transmisión, pedimos que tomes el control, Señor, de cualquiera que sea la situación, la necesidad, Padre, el problema, Señor, Padre, toma el control, Dios, toma el control, Padre, en el nombre de Jesús. Declaramos victoria sobre esa situación, Padre, y hoy podemos centrar nuestros pensamientos, Señor, en escuchar el mensaje de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén y amén. Ocupe su lugar, por favor. Sí. Palabras de afirmación. Le decía la semana pasada, teníamos la bendición de hablarle un poquito acerca de estas palabras de afirmación, ¿sí? Y le decía que hay una de las necesidades más grandes que como seres pensantes, seres emocionales tenemos, es recibir palabras de afirmación y seguridad, ¿sí? Y decíamos que si en algún momento en las complicaciones de nuestras vidas estas palabras carecieron de sentido, hoy que estamos en Cristo, hoy como hijos de Dios, hoy como creyentes, ¿verdad?, de Jesús, como creyentes, hermanos, del Evangelio de Cristo, ¿verdad?, estas palabras
que son nacidas de la boca de Dios tienen una gran lógica, ¿sí? Y valor para nuestra vida. Y digo lógica porque, hermanos, en Cristo nuestra mente empieza a razonar conforme al pensamiento de Dios, ¿verdad? En la mente natural es ilógico y siempre, lamentablemente, hermanos, lo que proviene de Dios va a ser ilógico, ¿verdad? En la mente natural, mente del hombre, y también lo refiere el apóstol Pablo, ¿verdad? No lo digo yo, lo dice la palabra, una mente animal, ¿no? Pero en Cristo nuestra mente, hermanos, empieza a relacionar, hermanos, las circunstancias, empieza a relacionar las cosas que suceden, hermanos, y les empezamos a encontrar propósito en nuestra vida y nos damos cuenta, ¿verdad?, que las palabras de afirmación que usted y yo encontramos en las escrituras, hermanos, que son para usted y para mí, ahora tienen una gran lógica y tienen un gran valor para nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y si no, mire, conociendo a Jesús, todo esto, hermano, empieza a ser de gran valor para usted y para mí. Así es que tomemos la oportunidad allá en su casa, ¿verdad? Si no conoce a Jesús, ¿verdad? De los que no conocen a Jesús, nos da la oportunidad la palabra de poder de encontrarle valor a lo que está escrito en la Biblia, ¿sí? Y las palabras de afirmación y seguridad, hermanos, le decía, nacidas del corazón de Dios, que meditábamos la semana pasada, nos decían que ninguna autoridad o potestad, si se acuerda usted, en los aires, ni sobre la tierra, ni debajo de ella, tiene el poder suficiente para acusar y condenar a los escogidos de Dios. ¿Se acuerda? Sí. Porque el mismo Dios, hermanos, de todo lo que existe, dice la Escritura, es quien nos justifica, ¿verdad? Encontrábamos esto ahí en Romanos también 8, ¿sí? Del versículo 33, 34, ¿verdad? Mirábamos la semana pasada. Dios justifica, ¿sí? Y esto de que nos justifica, porque Jesús mismo, hermanos, es el Hijo de Dios, quien fue y murió por nosotros. Murió para justificarnos y nos dice aquí los versículos que también resucitó para darnos una esperanza de vida en Él. Y usted y yo tenemos una esperanza ahora de vida en Jesús. Y sobre todas estas cosas, la palabra de Dios, hermanos, nos afirma y asegura que Jesucristo mismo, hoy en día, en estos momentos, en este mismo instante, se encuentra a la diestra de Dios Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Y esto lo mirábamos la semana pasada, ¿se acuerda? Entonces, tenemos, hermanos, palabras de afirmación y seguridad que nos expresa la palabra, que nos dan, hermanos, nos dan valor y le da valor, hermanos, la misma escritura, la misma esencia de Dios y le da lógica. Podemos entenderlo en Dios, hermanos, que todo esto es para nuestra bendición y para satisfacer nuestra necesidad que tenemos, le decía, natural, ¿verdad? De que necesitamos de escuchar palabras de afirmación y seguridad, ¿sí? Estas palabras de afirmación y seguridad resuenan, hermanos, en nuestros corazones. Si usted y yo las escuchamos en nuestro espíritu, hermanos, y conocemos a Jesús y tenemos la bendición de exponernos a la palabra, hermanos, ¿sí? Estas palabras de afirmación y seguridad resuenan en nuestros corazones como dulces palabras del amor de Dios por nosotros. Y aquí en estos versículos que leíamos, como en el versículo 58, capítulo 58 de Isaías, versículo 11, el amor de Dios por nosotros continúa hablando a nuestro corazón, afirmando y asegurando que puedes confiar ciegamente que Jehová te pastoreará, dice el versículo. La primera parte, mire el versículo 11, ¿sí? Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma, dice. Wow, ¿sí? Dios nos afirma, hermanos, que Él es quien pastorea sus ovejas. Él es quien dirige y protege, hermanos, a su rebaño. Eso significa pastorear, dirigir
y proteger. Dios es el que dirige y pastorea. El sentido, le decía, de estas palabras, hermanos, representa una afirmación a la dirección y protección que siempre encontraremos en Dios. Jehová te pastoreará, dice ahí, siempre, palabra clave, en todo tiempo, ¿sí? Le decía, es una afirmación de la dirección y protección que siempre encontraremos en Dios. Y si tan solo podemos confiar completamente en Él, hermanos. Josué decía, allá en el capítulo 23, versículo 14, algo muy interesante. Mire, nos invita a recordar que la fidelidad de Dios, hermanos, es para siempre. Y lo dice de la siguiente manera, Josué 23, versículo 14, dice: y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Dice: reconoced pues, fíjese esto, invita al pueblo a reconocer. Reconoced pues con todo vuestro corazón, bien importante, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Aquí está el conjunto, hermano, que hace un complemento, ¿sí? En cuanto, hermanos, a la convicción en Dios nuestro Padre y en el Hijo de Dios. El corazón, todo el corazón y con toda vuestra alma, dice que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas se han acontecido, ¿sí? No ha faltado, dice ahí, ninguna, note ahí, ninguna de ellas. Amén. No ha faltado ninguna de ellas. Hasta este punto, hermanos, de la vida del pueblo de Israel, está diciendo Josué, estaba motivando, hermanos, Josué al pueblo a reconocer que todo lo que Dios había hablado hasta ese punto en el que ellos estaban en ese momento, Dios había cumplido su palabra. Todas esas palabras que Dios había afirmado, hermanos, sobre ellos, todas esas buenas palabras, como dice aquí la escritura, que Dios había dicho a ellos, hasta ese momento ellos podían dar testimonio de que todo había acontecido y que no había faltado ni una sola de ellas. Amén. Pero les decía al pueblo, reconoced. Amén. Acuérdense que Dios hizo algo en sus vidas, ¿sí? Dios cumplió su palabra al pie de la letra, como Dios los prometió, ¿sí? Dios siempre, hermanos, cumplirá sus promesas. Y estos versículos que acabamos de leer son evidencia de la fidelidad de Dios, de su fidelidad. Ahí en el versículo 50, el capítulo 58 de Isaías, nuestra base, hermanos, la primera parte, versículo 11, nos afirma y asegura que Él siempre nos va a pastorear, ¿sí? Siempre nos dará dirección y protección, dice. Amén. ¿Sí mira usted eso ahí? ¿O nada más yo lo miro? ¿Sí? Siempre nos dará su dirección y protección. Y continúa diciendo, y en las sequías saciará nuestra alma, dice. ¿Sí? En la sequía saciará nuestra alma. Si pensamos, usted y yo, como seres humanos, en cómo hacer para saciar la sed de nuestra alma, ¿cuál sería nuestra conclusión? Si usted y yo pensamos, ¿cómo haré que esta alma sedienta sea saciada? Le voy a decir que como humanos, y lo notaremos cuando usted y yo nos ponemos a pensar, que las circunstancias de la vida, hermanos, muchas veces nos llevan a pensar que para saciarnos de paz, ¿sí?, para saciarnos de tranquilidad, necesitamos encontrar una estabilidad material. Nuestra tendencia natural será siempre buscar saciar nuestra necesidad física, emocional y mental. ¿Sí?
Esa es nuestra naturaleza. Esa es la tendencia que el hombre natural va a tener. Cuando usted y yo pensamos, le decía, ¿cómo hacer para saciar la sed de nuestra alma? Pensaríamos en nuestra estabilidad o que nuestra necesidad física, ¿sí?, emocional y mental sea saciada. Pero si tan solo, hermanos, podemos ver un poco más allá de nuestras necesidades físicas, si podemos, hermanos, abrir nuestros ojos y mirar más allá de nuestras necesidades físicas, mentales, emocionales y económicas, encontraremos a través de nuestra necesidad espiritual, el manantial de vida para saciar la sed de nuestra alma. Sí. El manantial de vida. Nuestro Dios el Padre y el amado Salvador Jesucristo y el Espíritu de verdad, hermanos, afirman que pastoreará nuestra vida siempre. ¿Sí? Afirman pastorearnos siempre y aún en las mismas sequías de la vida, de una manera sobrenatural. Aseguran saciar nuestra alma con su presencia. Si pudiéramos, hermanos, y si podemos abrir nuestros ojos, ¿sí?, a la necesidad que tiene nuestra alma, hermanos, en el espíritu, nos daríamos cuenta que lo único que necesitamos es Dios en nuestra vida. Si la humanidad pudiera abrir sus ojos, hermanos, espirituales, y mirar, hermanos, y preguntarse y mirar cómo encontrar saciar su alma, sí, nos daríamos cuenta, se daría cuenta la humanidad que en Dios se puede saciar nuestra alma. Él que ha prometido que siempre nos va a pastorear y en las sequías saciará nuestra alma. Amén. Qué hermoso, hermanos, el poder encontrar en Dios esas palabras de afirmación y seguridad. Que nos digan que en Dios podemos tener dirección y en Dios, hermanos, podemos tener protección. Y que Dios, hermanos, saciará la mayor necesidad que usted y yo tenemos en nuestro ser. Amén. La necesidad de Dios. Sí. Y continúa diciendo, mira el versículo. Ahí mismo, Isaías 58, versículo 11. La segunda parte dice, y dará, dice, vigor a qué? A tus huesos. Amén. Te va a pastorear, ¿sí? Va a saciar tu alma. En las sequías saciará tu alma. Meditemos, hermanos, en la magnitud de las expresiones que nos presenta este versículo. ¿Sí? Ustedes y yo como seres humanos necesitamos ser pastoreados. ¿Sí? Le decía, la definición de pastorear es tener dirección y protección. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que ser, hermanos, dirigidos. Necesitamos dirección en nuestra vida y necesitamos protección, porque esto nos da seguridad, ¿verdad que sí? Sabemos a dónde vamos. Yo creo que es lo más feo, es no saber, hermanos, qué va a suceder, ¿verdad que sí? No saber hacia dónde vamos en la vida y sentirnos, hermanos, vulnerables. Pero con Dios, hermanos, nos dice que Dios nos pastoreará, Dios cuidará de nuestra dirección y cuidará de nosotros. Amén. Nos protegerá. Y no solo esto, sino, hermanos, saciará nuestra alma. ¿Sí? El hombre, hermanos, tiene una sed que necesita satisfacer. Y el hombre busca satisfacer como seres humanos. Ustedes y yo buscamos satisfacer nuestras necesidades, hermanos, en todas las cosas que nos ofrece el mundo, pensando que ahí, hermanos, encontraremos, ¿sí?, el agua que sacie nuestra sed. Pero en Cristo encontramos, hermanos, que nuestra vida puede ser saciada a través de Dios, de nuestro Dios, ¿sí?
Nuestra alma puede ser saciada. Y no solo esto, sino también dice ahí, dará vigor a tus huesos. La palabra vigor se define a través de tres palabras, ¿sí? Fortaleza, valor y energía. Si la busca en el diccionario, usted va a encontrar esa definición de vigor: fortaleza, valor y energía. La fortaleza, hermanos, es la capacidad, escúcheme bien, es la capacidad moral para resistir y sobrellevar sufrimientos. Es lo que dice el diccionario. Amén. La palabra fortaleza, le repito, es la capacidad. Usted tiene la capacidad. Si usted tiene fortaleza, usted ha sido capacitado y tiene la capacidad moral para resistir y sobrellevar sufrimientos. ¿Sí? Una combinación, lo que es la fortaleza es una combinación de resistencia, como dice la definición, y fuerza. Resistencia y fuerza. Y una persona que tiene fortaleza es una persona que tiene la capacidad para resistir, ¿sí? Resistir y sobrellevar el sufrimiento. El valor es la cualidad del ánimo, dice el diccionario. La cualidad del ánimo que nos mueve a realizar resueltamente, ¿sí? O sea, completamente convencidos, grandes metas. El valor es una cualidad de nuestro ánimo, ¿sí? Que nos va, hermanos, a ayudar a poder realizar resueltamente, completamente, le decía, convencidos para alcanzar grandes metas. Y la determinación para enfrentar el peligro. Amén. El peligro enfrentamos con valor, ¿sí? Tenemos el ánimo suficiente para movernos a realizar, hermanos, grandes metas. Fíjese, eso es valor. Y número 3, encontramos ahí, le decía, energía, ¿sí? El concepto de energía proviene de la palabra griega energes y está relacionado con la capacidad de generar movimiento. Energía, hermanos, es generar movimiento o lograr, dice el diccionario, esto me impresionó, o lograr la transformación. ¿Sí? Esto es lo que significa energía. Capacidad. Escuche bien, 2 capacidades y una cualidad. ¿Sí notó esto? ¿Sí me puso atención? 2 capacidades y una cualidad. Amén. Nos presenta, hermanos, la palabra vigor, ¿sí? Y le decía, energía es la capacidad de generar movimiento o lograr la transformación. Y dice el versículo que usted y yo estamos leyendo ahí, hermanos, sí, en Isaías 58:11, la segunda parte dice: y dará vigor a tus huesos. Dice el versículo que Jehová nuestro Dios dará vigor a nuestros huesos. Palabras de afirmación y seguridad. Él dará vigor a nuestros huesos. ¿Qué quiere decir? Que nos dará la capacidad moral para resistir ante el sufrimiento. Nos dará la cualidad del ánimo que nos mueve a realizar resueltamente grandes metas. Nos dará la firme determinación para enfrentar cualquier peligro. Y nos dará la capacidad divina de generar movimiento y lograr nuestra transformación de vida en el Espíritu Santo. Wow. Hermanos, mire el contenido de las palabras que usted y yo, hermanos, nos encontramos ahí en los versículos bíblicos. Amén. Diciendo el Señor que nos dará este vigor que nuestros huesos necesitan.
¿sí? Para lograr, hermanos, nuestras metas, para enfrentarnos al peligro y lograr una transformación de vida, llegar a ser, hermanos, quienes Dios dijo que somos. Dios ha hablado de cada uno de nosotros. Dios ha hablado de alguien que usted y yo somos, hermanos, en Él. Y usted y yo podemos alcanzar esa transformación, hermanos, de acuerdo a estas palabras de afirmación y seguridad que nos da el Espíritu Santo. O sea, el ir siempre de menos a más. Fíjese que en el Señor, hermanos, y esto es bien emocionante, porque no hay otra situación, bueno, aparte de lo que Dios creó, que es nuestra vida, que vaya o pueda ir en retroceso, ¿sí? Todo lo demás puede fluctuar en la vida. La salud puede fluctuar, no siempre va a estar mejor, ¿verdad que sí? Los negocios en la vida pueden fluctuar, algunas veces va para arriba y otras va para abajo. Lo único que sí va siempre, hermanos, hacia la madurez es nuestro cuerpo. Amén. Porque eso sí, nació, creció y va a envejecer, ¿verdad? Pero todo lo demás en la vida, hermanos, no nos puede asegurar una estabilidad de crecimiento. Y aquí la palabra nos está diciendo, hermanos, el Espíritu Santo, que Él nos da vigor a nuestros huesos, de tal manera que ustedes y yo siempre vayamos de más a menos. La palabra lo dice también, ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Verdad que sí? Siempre hacia adelante, hermanos, siempre hacia arriba. El pensar, hermanos, en huesos. Cuando yo estaba meditando en esta palabra con necesidad de vigor y la capacidad divina en el Espíritu Santo, me hacía recordar la profecía de Ezequiel, ¿sí? Allá en Ezequiel 37, mire, capítulo 4 al 10. Vaya conmigo, por favor. Y a la hermana Cristi le voy a pedir un favorzote, que me traiga una agüita, por favor, de allá atrás. Gracias. Ezequiel 37, versículo del 4 al 10, hermanos. ¿Ya está ahí? ¿Sí? ¿Ya estamos? Ahí está, versículo 4 dice: me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos. Note aquí, huesos, hermanos. Una. Y dile, huesos secos, gracias, oíd palabra de Jehová. Note esto: y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé, dice Ezequiel, pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Note esto. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, note ahí, ¿sí? Con mayúscula. Espíritu, o sea, Espíritu Santo. Fíjese esto. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profetiza como me había mandado. Profeticé como me había mandado, dice, y entró espíritu en ellos y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande, dice ahí, en extremo. Wow. Huesos que tenían necesidad de vigor, hermanos, ahí se juntaron, dice el profeta. Ahí se juntaron. Y algo hermoso, hermanos, sucedió. Dios les dio la capacidad a través del Espíritu Santo de poder vivir y convertirse en un ejército, dice,
grande en extremo. ¿Sí? Profetizo sobre nuestras vidas por la gracia de Dios. Nuestros huesos, hermanos, se convierten en un ejército grande y poderoso para vencer cualquier amenaza en contra de nuestra vida plena y abundante en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios es quien da vigor a nuestros huesos. ¿Sí? Si usted ha creído en Jesús como su Señor y Salvador, hay alguien ahí que está pastoreando su vida. Hay alguien ahí, hermanos, que está cuidando saciar su alma. Y hay alguien ahí que está prometiendo palabras de afirmación y seguridad, diciendo: yo daré vigor a tus huesos. O sea, tendrás la capacidad, ¿sí?, de vencer cualquier amenaza a tu vida plena, a tu vida abundante en Dios. Nuestros versículos terminan diciendo, fíjese, 11, ¿está ahí? La última parte del versículo 11 dice: y serás como huerto de riego, dice ahí. ¿Sí lo nota? Y como manantial de aguas, dice, cuyas aguas nunca faltan. Y serás como huerto de riego y como manantial de aguas. Y serás tú serás, ¿sí?, cuyas aguas, dice el versículo, nunca faltan. Un huerto representa abundancia. Un huerto de riego representa una vida abundante y plena que abunda para bendecir a otros. Un manantial de aguas representa una fuente de vida que sacia la sed de todo el que se acerca a él. Y un manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan representa una fuente de vida eterna. ¿Cuántos dijeron wow? Mediten la palabra. Dice el Señor, versículo 11, hermano, la tercera parte: y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Tu vida será abundante y plena, que abundarás para bendecir a otros. Serás un pueblo deseable, dice en otra parte de la escritura. ¿Sí? Abundante. Serás un manantial de vida, una fuente de vida que sacia la sed de otros. ¿Sí? Y una fuente de vida eterna. Jesús, hermanos, lo expuso de esta manera. Vaya conmigo a San Juan 4:14. Córrale, ya está ahí. Fíjese esto. Wow. San Juan 4:14 dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré, dice Jesús. ¿Está ahí? ¿Qué dice ahí? Número 1, no tendrás sed jamás. ¿Verdad que sí? O sea que tus problemas están resueltos, hijo mío. Porque Él te pastorea y Él sacia tu alma de toda sed que tienes. Si nota usted, hermanos, aquí la conexión del Antiguo con el Nuevo Testamento. Amén. Jesús está diciendo: del agua, el que bebiere de esta agua que yo le daré no tendrá sed jamás. ¿Sí? Su vida se llenará de vigor. Y termina diciendo, la segunda parte dice: sino que el agua que yo le daré, ¿qué dice? Será en él una fuente. Fíjese esto: será en él una fuente de agua que salte, ¿para qué? Para vida
eterna. Wow. ¿Sí? Ahora se puede decir wow o no. Dice Jesús: el que bebiere del agua que Jesús da, se convierte en una fuente de agua que salta para vida eterna. ¿Sí? Nuestras vidas, hermanos, en Cristo se convierten en fuentes de agua que saltan para vida eterna. En otras palabras, estas son palabras de afirmación y seguridad, hermanos. Palabras de afirmación y seguridad que no limitan la bendición para nosotros solos. No hay límite ahí, hermanos, sino que nos convierte en una expansión. ¿Sí? Somos ahora en Cristo una expansión de la bendición de Dios para nuestro prójimo. Una expansión de la bendición de Dios para nuestro prójimo. O sea que usted y yo, como hijos de Dios, somos capacitados para hacer bendición a otros. ¿Sí? Para saciar, hermano, no solamente nuestra sed, sino la sed de otros. O sea que usted y yo, como hijos de Dios, hermanos, y esto está bien tremendo, usted y yo podemos, hermanos, saciar las necesidades, la sed, hermanos, de nuestros prójimos. ¿Sí? Hay un dicho humanista muy común que dice, y usted lo va a reconocer: no soy monedita de oro. ¿Para qué? Para caerle bien a todos, ¿verdad? Pero mire esto: si usted y yo leemos cuidadosamente este concepto, hermanos, presentado en los versículos Isaías 58:11, la tercera parte, y Juan 4:14, la segunda parte, Dios mismo, hermanos, nos está llamando a usted y a mí. Nos está llamando a usted y a mí fuente de vida. Tú eres fuente de vida. O sea que en la mente de Dios, si todo lo que somos, póngame mucha atención, en la mente de Dios, si todo lo que somos, usted y yo, o sea quienes somos, si todo nuestro ser entra en el orden perfecto de Dios, ustedes y yo seremos como la monedita de oro que le cae bien a todos. Ahora, amados, esto es para meditarlo bien en Dios. Yo voy a pedir que se lo lleve en su mente y se lo lleve en su corazón. Medítelo bien en el Señor, y si no le cabe este concepto que le estoy presentando en la mente acerca, hermano, de quien usted es en Dios, ¿sí? De quienes somos en Dios, fuente de vida. Fuente de vida, hermanos. Una fuente donde se acerca, hermanos, alguien que tiene sed en su alma y puede venir y saciar su sed. ¿Sí? Ustedes y yo, hermanos, en Cristo somos fuente de vida. Fuente, hermanos, donde viene alguien sediento, cansado de las circunstancias de la vida, desgastados, hermanos, sin esperanza, y puede venir y saciarse en estos vasos de barro, desgastados también por las circunstancias, pero con una esperanza, y esperanza de vida que salta para vida eterna. Amén. O sea, le decía que en la mente de Dios, ustedes y yo, hermanos, sí somos, podemos ser y debemos ser
monedita de oro. Esto de que ya no soy monedita de oro, ¿para qué le ven a todo eso? No se aplica para el cristiano. Y si se aplica en su mente, necesita Jesús en su vida. Le decía, si no le cabe este concepto ahí en sus pensamientos y en su corazón, bueno, piensa en Jesús. Jesús, el ejemplo perfecto, hermanos, de Dios, que de acuerdo a las escrituras, corríjame si estoy mal, pero de acuerdo a las escrituras, usted y yo debemos ser como Jesús. Debemos seguir a Jesús. Pero la Biblia, hermanos, de tapa a tapa nos enseña que usted y yo, los hijos de Dios, los que se dicen cristianos, deben de ser cada día más como Jesús. Ejemplo perfecto de Dios. Jesús fue monedita de oro, de acuerdo a las escrituras, para todos los que se acercaron a Él. ¿Sí o no? O muéstreme usted en algún momento que Jesús no fue monedita de oro para aquel que vino con su necesidad a saciar su sed. ¿No? ¿No hay valientes que me quieran mostrar lo contrario? Jesús fue y sigue siendo fuente de vida y bendición para todos los que se acercan a Él. Y si usted y yo somos cristianos, dice la palabra de Dios que ustedes y yo, hermanos, seremos como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Que usted y yo seremos, ¿verdad? Que de nosotros será, hermanos, en nosotros será una fuente de agua que salta para vida eterna. Una fuente, hermanos, donde puede saciarse cualquiera que necesite a Dios, que tenga sed en su alma. Romanos 8:32, y con eso termino. Lo mencionaba al principio, fue mi segunda base, ¿se acuerda? Mi primera base fue Isaías 58:11, la segunda Romanos 8:32. ¿Ya está ahí? Romanos 8:32 dice, mire, el que no escatimó a su propio Hijo. La semana pasada mirábamos, hermanos, y recordábamos el sacrificio de Jesús a través de la Santa Cena. Recordábamos que Jesús, hermanos, sufrió el oprobio. Jesús, hermanos, sufrió, hermanos, el desprecio. Jesús sufrió, hermanos, la crucifixión, ¿verdad? Fue martirizado, hermanos, si usted y yo lo recordamos, fue martirizado, fue crucificado y crucificado, hermanos, hasta la muerte. Sufrió hasta la muerte. Y mire lo que dice este versículo: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Dios el Padre que entregó a su Hijo, y Jesús que dijo: yo le entro, papá, yo le entro, yo quiero ser fuente de vida para todos. Usa una figura retórica. Mirábamos la semana pasada, había dos, hoy es una. O sea, una pregunta afirmando una verdad, interrogación. Y esta verdad es, la segunda parte: ¿cómo no nos dará también con Él, con Cristo el crucificado? ¿Cómo no nos dará con Él? ¿Qué dice ahí? Todas las cosas. Amén. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma. Escuche bien. Y dará vigor a tus huesos. Tendrás vigor en tus huesos y serás
como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Entonces, ¿qué es lo que nos hace falta? ¿Qué es lo que tenemos que hacer usted y yo para poder vivir estas palabras de afirmación y seguridad? Muy sencillo, amados, que todo lo que somos, todo nuestro ser, todo lo que somos y lo que nos representa, lo que hacemos, nuestras acciones. ¿Sabe usted que en sus acciones, nuestras acciones nos representan? ¿Verdad que sí? Ustedes y yo podemos decir, mire, sencillo, ustedes y yo podemos decir que somos bien santos, somos los más santos del mundo, pero nuestras acciones van a hablar, nos van a representar. Mira, yo vengo representando al que dice ser santo. Yo vengo representando al que dice ser bien amable con todos. Nuestras acciones, el hacer, nos van a representar, hermanos. Ustedes y yo, mire, podemos hablar mucho. Podemos, hermanos, llenar los aires de conocimiento. Hay mucha gente que llena los aires de conocimiento, de declaraciones, de bondad, ¿sí? Y de bien. Pero si sus acciones, hermanos, su hacer no vienen del ser, ¿se acuerdan? Es imposible, ¿sí?, que las acciones hablen de que ustedes y yo somos un hijo de Dios. Y está diciendo la Escritura que aquel, hermanos, que nos escogió y que nos llamó, nos dará todas estas cosas. Y que ustedes y yo podemos llegar, hermanos, a vivir en estas palabras de afirmación y seguridad. Pero es importante que nuestra vida comience a alinearse. Ustedes y yo tenemos que empezar a alinearnos, hermanos, al orden perfecto de Dios. Nuestra vida necesita alinearse al orden perfecto de Dios. Le decía, todo lo que somos, así como lo que nos representa, porque usted es, sus acciones lo representan, ¿verdad que sí? Nuestras acciones van a representar quiénes somos. Siempre necesitamos entrar en el orden, le decía, perfecto de Dios. Es todo lo que requiere. Es todo lo que necesitamos para vivir las afirmaciones y palabras de seguridad que nos declara la Biblia. Alinearnos, hermanos, ordenarnos. A Dios, sí, al orden perfecto de Dios. Y hoy es el tiempo que usted y yo necesitamos alinearnos a ese orden perfecto. Amén. No hacer, ¿verdad?, iglesia, ¿se acuerda? Hay muchos que hacen iglesia y alejan al mundo de Dios. Amén. Hay muchos que hacen iglesia y han hecho iglesia por muchos años y varias generaciones, hermanos, y lamentablemente han alejado al mundo de Dios, a las almas sedientas, porque los ven y dicen, no, hombre, yo como aquí me voy a saciar, como mi alma va a ser saciada de paz. Wow. Ustedes y yo necesitamos ser iglesia. Amén. Ser iglesia, hermanos, y quienes somos, hermanos, y lo que nos representa esté completamente ordenado, alineado
con el diseño perfecto de Dios. Sí. Y estas palabras de afirmación y seguridad, hermanos, se harán vida cada vez más en nosotros. Amén. Porque Cristo, el Padre, el Espíritu Santo nos han llamado, hermanos, a ser fuentes de vida y vida eterna, dice la Escritura. Puede decir amén a esto. Amén, póngase de pie, por favor. Dígale al Señor: Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Dios. Dígale: gracias porque tu palabra, Señor Dios, nos expande el entendimiento, Señor. Padre, porque tu palabra nos muestra y nos enseña, Señor Dios, que somos tus hijos, que podemos y tenemos palabras de afirmación que aseguran nuestra vida, que aseguran tu propósito, Dios, en nuestra vida. Padre, ayúdanos a alinearnos cada día más a tu orden, al orden perfecto nacido en tu corazón. Ayúdanos, en pocas palabras, a ser cada día más como Jesús. Padre, tú eres quien nos pastorea. Tú nos das dirección, Señor. Tú nos das protección. En ti podemos venir y saciar nuestra alma, Dios. Padre, tú eres quien sustenta nuestros huesos, quien le da vigor a nuestros huesos, quien le da fortaleza, valor y energía a nuestro ser. Tú has hablado, Señor, de tu iglesia. Dígale: tú has hablado de mí, Dios. Yo he escuchado que tú has hablado de mí. Vamos, dígale: tú has hablado de mí, Dios, y tú has dicho de mí que seré como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltarán. Que seré como una fuente de agua, Señor, que salte para vida eterna. Padre, que podrán venir muchos así, Señor, a saciar su alma, porque seré como esa fuente que Jesús me ha dado ser. No me puedo alejar. Dígale: Dios, Dios, quiero ser esa fuente de agua donde mi prójimo puede venir y saciar su sed, donde mi prójimo puede encontrar satisfacción a su necesidad, Dios. Porque yo daré palabra de vida, porque yo daré palabra, Señor, de aliento, porque yo, Señor, hablaré con mi testimonio que soy tu hijo, que soy una fuente de vida, Dios. Enséñanos, Dios, a alinear nuestras vidas, alinear nuestras acciones, Señor, a tu diseño perfecto, a tu orden perfecto, Señor, y poder cumplir el propósito, Señor, con nuestras vidas, Padre. Poder vivir, Señor, en esa seguridad, poder vivir en esas palabras que nos afirman, Señor, nos aseguran que todo estará bien, Señor, porque tú eres en medio de nosotros, porque tú eres en medio de nuestra vida, Dios.